Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda René Pilataxi, un amigo más de ustedes que quiere compartir un poco de sus conocimientos de programación. Recuerde lo principal en este momento, pues quédate en casa, pero mientras tanto podemos aprovechar el tiempo para aprender. Recordemos que cada día tenemos algo nuevo que aprender. Para este día pues hemos preparado un cronograma, un plan de trabajo para operar. Como les había mencionado, pues represento a ACECOMPU en la gerencia de sistemas. ACECOMPU es un negocio familiar que tenemos con mis hermanos Edwin, Henry, también Wilman y por supuesto Patricia Gavilanes, nuestra coach encargada de lo que es el posicionamiento empresarial. De todas maneras, nosotros hemos decidido ayudar, colaborar con ustedes, compartiendo un poco de conocimientos de lo que se refiere a la programación. ¿A quién va dirigido este curso? Especialmente a personas mis estudiantes del Mariano Suárez Ventimilla, del ITSI, que quieren reforzar sus conocimientos de programación. Y por qué no, al público en general. Sin embargo, si es que ya tienes tus conocimientos de programación, pues posiblemente te resulte un poco aburrido, pero más adelante iremos profundizando un poco conforme vaya avanzando el nivel de conocimientos. La metodología que vamos a trabajar durante estos cursos es la siguiente. Nosotros vamos a trabajar en la resolución de casos, conjuntamente con la parte teórica. La parte teórica tú lo puedes tomar un cuaderno de apuntes conforme vayamos avanzando y donde requeriremos nosotros ampliar un poco en la base teórica. En ese momento pues explicaremos y por lo tanto pues iremos indicando instrucción por instrucción qué es lo que se hace y cómo nosotros vamos a trabajar. La herramienta que vamos a trabajar para este curso, que corresponde a los fundamentos de programación, de la lógica de la programación, pues aquí nosotros vamos a trabajar con la herramienta PCInt. Simplemente esta herramienta PCInt, ustedes en Google lo pueden poner descargar PCInt y automáticamente se enlaza a la página y lo descargan tenemos para Windows, para Linux o para Mac OS. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar, ya tenemos instalado, no se demora más que un minuto en instalar el programa. Bien, en el entorno, una vez que tienes instalado, pues en el entorno de desarrollo nosotros va a tener una pantalla similar a esta. Entonces, en esta pantalla es donde vamos a desarrollar nuestro trabajo. Nuestro trabajo corresponde a solucionar ejercicios de programación, ¿sí? Entonces, ahora tú te puedes preguntar o alguien se puede preguntar por qué escoger una herramienta PCInt para poder coger la programación. Pues yo te diré que PCInt es una herramienta muy completa para aprender a programar, especialmente lo relacionado con la lógica de la programación. Eso va a ser lo que nosotros nos va a ayudar. Bueno, tenemos una serie de opciones acá que nos presentan tanto en la parte de la barra de herramientas, de la barra de menú, y en la parte derecha también disponemos de unas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a solucionar nuestros problemas. Bien, vamos a empezar. Primero vamos a indicar cómo nosotros tenemos que configurar nuestro entorno de trabajo. Vamos a empezar configurando. Esto se lo hace una sola vez en configurar. Opciones de lenguaje. En opciones de lenguaje lo que nosotros vamos a configurar, vamos a definir prácticamente es cómo nosotros vamos a trabajar con esta herramienta. Nosotros vamos a seleccionar la herramienta aquí en personalizar y vamos a encargar de marcar todas las opciones que tenemos en el lado izquierdo. Marcamos cada una de ellas y aceptamos. Volvemos a aceptar. Esto se lo hace por única vez al iniciar. Esto nos va a permitir a nosotros trabajar en un entorno similar a un lenguaje de programación. Recordemos que el pseudocódigo no es un lenguaje de programación, sino más bien es algo que nos ayuda a entender en un lenguaje natural, en un lenguaje que nosotros podamos interpretar como el castellano, a escribir nuestra lógica, a escribir nuestros programas. Y obviamente no nos dejemos influenciar de quienes digan que es caduco, que posiblemente el pseudocódigo, el PCInt, deberíamos
trabajar con otra herramienta. No se preocupen de eso, que la PCInt, la herramienta, usted lo puede, el algoritmo que hace, usted lo puede exportar a cualquiera de los lenguajes como C++, a lenguaje Java, JavaScript, a PHP, inclusive a personas que son un poco noveleras, que quieren trabajar en Python, podemos exportar el código directamente y ya tenemos un programa hecho en PCInt, tendremos hecho con cualquier lenguaje. Más adelante haremos una pequeña demostración de esto, pero sin embargo nuestro trabajo con PCInt va a ser desarrollado en esa tónica. Volviendo a nuestro trabajo, a nuestro menú, nosotros vamos a empezar resolviendo un caso. El caso 1 va a ser que necesitamos resolver o realizar un algoritmo que resuelva el cálculo del área del perímetro de un círculo. La información que se conoce es la que se indica en la figura. Aquí tenemos nosotros la información. Recordemos que esto nosotros tenemos acá en un documento, en nuestro texto, nos va a expresar de esta manera. Por lo tanto, nosotros debemos regirnos primeramente, cualquier ejercicio que ustedes quieran resolver, primeramente el proceso del análisis, es decir, entender de qué se trata el ejercicio. Una vez que tú ya tienes entendido de qué se trata el ejercicio, pues puedes buscar una solución. Y para eso nosotros debemos seguir una serie de pasos que obviamente con la práctica tú lo vas a evitar algunos de ellos, pero sin embargo nosotros necesitamos determinar los ingredientes, lo que necesitamos para este problema. Vamos a hacer primero identificar una fotografía, ubicar que queremos. El objetivo está con tener el área y el perímetro de un círculo. Necesitamos como objetivo final. ¿Qué ingredientes necesito para obtener este resultado? Entonces, mira, en la parte de acá tenemos un esquema en donde me dice que el perímetro es igual a 2pi por r y el área es igual a pi r cuadrado. Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestros ingredientes. ¿Qué es lo que necesitamos? Recuerda que lo que necesitamos nosotros es lo que está a la derecha del igual en cualquier expresión. Bueno, fórmula. En esta programación nosotros vamos a dirigirnos como expresiones. En la expresión a la derecha del igual nos indica lo que necesitamos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que necesitamos. El 2 es un número constante. Forma parte de la fórmula. El valor de pi es muy conocido, 3, 14, 16. Y lo que necesitamos conocer es el radio. Es decir, para obtener el perímetro necesitamos conocer el valor del radio. Lo mismo para el área, tendríamos valor de pi, 3, 14, 16 por radio al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya identificados los ingredientes que necesitamos para poder calcular el área y el perímetro, es decir, hacer un algoritmo, un programa que me permita solucionar este problema. Entonces vamos directamente ya al trabajo. Una vez identificado lo que queremos nosotros procedemos a trabajar acá dentro de nuestra herramienta PCInt. Primeramente vamos a empezar poniendo un título al algoritmo. El nombre del algoritmo debe ser un identificador. ¿Qué es un identificador? Es un nombre simplemente. Un nombre que cumple ciertas reglas. Es decir, las reglas son, por ejemplo, que tiene que empezar con letras, no puede tener espacios en blanco, puede combinarse entre mayúsculas, minúsculas y números, pero si queremos que nuestro nombre, nuestro ejercicio, nuestro identificador tenga mayor relevancia, podríamos ponerle con guión bajo, que eso es permitido. Por ejemplo, yo le voy a poner ejercicio, algoritmo, área y perímetro. Yo podría ponerle de esta manera y del círculo. Mira, entonces aquí tenemos nosotros ya identificado a nuestro algoritmo. Esta va a ser nuestra área donde vamos a escribir las instrucciones que corresponden al algoritmo. Recordemos que este taller es de refuerzo. Significa que ustedes ya tienen conocimientos básicos de lo que es la programación. Nosotros estamos reforzando los conocimientos que están ustedes
en casa. La situación, pues de quédate en casa, pues debemos aprovechar el tiempo. Bien, aquí tenemos nuestro identificador. Luego nuestro ejercicio nos decía, volviendo a nuestro ejercicio, decía que nosotros necesitamos calcular el área y el perímetro. Pero aquí tenemos identificado prácticamente la fórmula que nos va a ayudar a solucionar ese pequeño problema. Entonces, mira, aquí vamos a empezar primeramente definiendo los ingredientes que necesitamos. Para eso vamos a necesitamos conocer el radio. Entonces yo le puedo poner un identificador con la palabra radio mismo, podría ponerle R o rad. Bueno, dependerá del nombre que le ponga al identificador. Yo le voy a poner radio, de preferencia que sea un nombre que identifique lo que necesito. Entonces, y le tengo que indicar el tipo de dato. En este caso, en PCInt, recordemos que se manejan tres tipos de datos, que puede ser texto, puede ser entero, puede ser real y también puede ser lógico. Como hemos configurado nuestro programa, eso que lo hicimos al inicio, recordarán ustedes, entonces ahí nosotros podemos trabajar que cada línea de código, recuerden que debe contener un punto y coma al final. Entonces, porque si nosotros dejamos de poner el punto y coma, prácticamente se rompen las reglas. Observe que se puso en rojo. Entonces yo debo cumplir con las reglas de escritura. Las reglas se llaman las reglas de sintaxis. Anoten estos términos, tomen nota en su cuaderno de apuntes. Pues sintaxis, cuando hablamos de sintaxis, estamos hablando de la forma de escribir de las instrucciones. Entonces yo necesito, en mi único ingrediente que necesito para calcular el área va a ser en este caso el radio. También voy a necesitar dos variables que en este caso las variables son donde vamos a contener los valores. En este caso va a ser, yo puedo llamarle área y podría llamarle también peri. Podemos utilizar una misma línea para escribir más de una variable, para definir más de una variable. De igual manera, el mismo tipo. ¿Por qué real? Real porque va a contener valores decimales. Recordemos que el valor de pi es 3.1416, entonces es un valor decimal. Al hacer una multiplicación por ese valor, obviamente vamos a tener un resultado también con decimales. Entonces necesitamos que el tipo de datos sea real. Obviamente podríamos haberle puesto también el radio en una sola línea, las tres variables, pero en este caso vamos a hacerle en dos líneas, ningún problema. Una vez que nosotros tenemos ya definidas las variables, nosotros vamos a definir cómo queremos nuestro resultado, nuestro producto. En este caso nosotros debemos acostumbrarnos a hacer un pequeño bosquejo, un pequeño esquema de cómo vamos a querer solucionar. La idea sería que, bueno, lamentablemente no tengo aquí un programa de dibujo, para la próxima lo haremos, donde yo necesito definir en un papel o en su cuaderno como yo quiero. Yo podría definir una pequeña ventana en donde me solicite el radio y automáticamente me saque el resultado, y eso es lo que vamos a hacer. Voy a escribir, para eso voy a utilizar una instrucción que me dice escribir. Recordemos que todo programa nosotros debemos ponerle entre comillas cualquier texto, y le vamos a poner un título. Voy a poner un título que me diga cálculo de área y perímetro. Recordemos que si estoy avanzando demasiado rápido no hay ningún problema, el video lo va a quedar grabado para que se lo pueda repetir en su casa las veces que sea necesario. Una vez que tengo cálculo del área del perímetro, que solamente es un título, yo si quiero darle un poquito más de relevancia, inclusive podríamos ponerle, le digo, escribir. Podríamos ponerle, por ejemplo, un subrayado, un guión. Recordemos que estamos trabajando, este modo de trabajo se llama modo de consola. Aquí no podemos poner tipos de letras, no podemos poner imágenes, bueno, etcétera, que eso lo haremos en el siguiente curso de Java, donde vamos a trabajar con modo gráfico. Ahí podemos poner todos los adornos que nosotros queremos. Sin embargo, aquí estamos trabajando en modo de consola. Si quiero subrayarlo, tendría que ponerlo de esta manera. Luego voy a solicitar el dato, el ingrediente principal que necesito para solucionar mi problema. El ingrediente que necesitábamos me decía que necesito el radio, porque si no tengo el radio no puedo calcular ni el perímetro ni el área. Como observamos nosotros acá, mire,
para calcular el perímetro, para calcular el área, necesito conocer el valor del radio para que me pueda realizar el cálculo. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nos le voy a solicitar, le voy a decir, ingrese el radio. ¿Con qué radio nosotros podemos ponerle? Entonces voy a ingresar el radio. Este es un mensaje que me está solicitando el programa. Si ejecutamos desde el momento, mire, por ejemplo, aquí tenemos el botón ejecutar, el play que tenemos acá en verde. Si ejecutamos nosotros este programa, pues en este momento ya nos está diciendo, mire, ingrese el radio, estamos la ejecución en este momento acá. Un título, escribir cálculo del área y perímetro. Hemos puesto que me escriba una línea, eso es lo que está haciendo, mire, está escribiendo una línea. Luego me dice que ingrese el radio. Tengo que ingresar el radio, me está pidiendo el valor, pero para que me lea el dato en esta variable, entonces simplemente le voy a pedir que me lea el radio. Le digo leer el radio. Es decir, me va a leer el valor y ese valor va a almacenarse en esta variable que definimos acá. Por lo tanto, deben tener el mismo nombre. ¿Sí? No debe recordar eso, no se olvide. Si nosotros definimos aquí mi variable con este nombre, acá también lo puede hacer, porque en el momento que yo pongo a otro nombre, obviamente en tiempo de ejecución me va a decir que la variable no existe, ¿no? Entonces hagamos la prueba. Mire, ahorita si ejecutamos nuestro programa, ya dice leer el radio, observe. Ingrese radio y aquí ya me está pidiendo el dato que yo necesito. Obviamente todavía me falta hacer los cálculos. Por ejemplo, si yo ingreso un 12, ya debería mostrarme el resultado, pero como todavía no pongo las instrucciones, vamos a hacerle lo que continúa. Ahora bien, como ya tengo el único dato que necesito, de acuerdo a mi fórmula que teníamos nosotros acá, es el único dato que necesito para poder calcular el perímetro y el área, pues es el radio. Los valores son conocidos. En ese caso ya puedo proceder a hacer los cálculos. Voy a proceder haciendo el cálculo del área. Le digo que el área va a ser igual. De acuerdo a nuestra fórmula nos decía pi por r cuadrado. Entonces podemos hacerle de varias maneras. Una de ellas sería ponerle 3.1416. Le digo por radio al cuadrado. Entonces radio al cuadrado en PCInt podemos utilizarle este símbolo, el techito, para ponerle que indica potencia elevado al cuadrado. O también podemos ponerle, si en su computadora no encuentra el techito que está al lado de la letra P, con el shift al lado del signo más. Entonces, si no encuentra el techito, usted lo puede hacer radio al cuadrado. También podría ser en matemática elemental, pues nos dijeron que radio al cuadrado es igual a radio por radio. Entonces, cualquiera de las dos maneras podríamos utilizar. Pero una ventaja también, a veces nos requeremos que sea con mayor precisión. Si queremos utilizar el valor propio del sistema, del software que dispone ya el valor, podríamos también utilizar una palabra reservada que sería el valor de pi. Yo le estoy aquí solicitando que me cargue el valor de pi que tiene almacenado en el software. Y ese valor de pi pues va a ser más exacto, obviamente con todos los decimales, para proceder al cálculo. Bien, ya tengo el área, entonces voy a proceder ahora a calcular el perímetro. El perímetro lo vamos a calcular, decía 2pi por r. Entonces yo no puedo poner así 2pi radio. Recordemos que esto está en la fórmula, así como está en la fórmula, pero nosotros debemos cambiarle esa estructura. Debemos lo que se conoce como linealizar. Linealizar significa la forma como está escrita en los textos, en los libros, la fórmula debemos cambiarlo a una sola línea, de tal manera que el computador lo pueda interpretar. Entonces aquí le digo 2 por pi y de paso le pongo por radio. Recordándoles que el asterisco es la multiplicación, tenemos la suma, resta, división, y todo esto son los operadores aritméticos, como ustedes ya recordarán en las clases que hemos visto, pues son los operadores aritméticos. Bien, ahora ya tengo calculado el área y el perímetro. Como ya tengo, mire, ya vamos si usted observa, le hemos hecho por bloques. Estamos en un tercer bloque.
tenemos la definición de las variables, ingreso de datos, cálculos o condiciones que posteriormente haremos con condiciones, y finalmente nos pasaría, si ya he ingresado los datos, ya hice los cálculos, lo que nos quedaría es por mostrar los resultados. Entonces para eso voy a ponerle el mensaje, escribir, aquí ingreso, voy a ponerle un tipo de datos, voy a ponerle resultados, ¿sí? Para indicar que son los resultados que vamos a ponerle, solamente todo lo que queremos poner. Los asteriscos yo le puse aquí, no es opcional, simplemente todo. Recuerden, todo lo que está entre comillas, usted puede poner cualquier cosa, que la computadora simplemente lo interpretará como mensaje, ¿no? Entonces recordemos ahí. Luego vamos a poner, yo quiero escribir el resultado del área. Entonces le digo escribir, pongámosle el área es igual, entonces coma. Este mensaje de aquí simplemente es un mensaje, no tiene nada que ver con el nombre de la variable o del identificador que nosotros pusimos acá. Entonces el mensaje de aquí, pero quiero que a continuación del mensaje me ponga el resultado. Entonces el valor de esta variable yo quiero que me muestre acá, yo le indico área. Lo mismo haríamos para mostrar el resultado del perímetro. Entonces le pongo aquí el perímetro, escribir, dice el perímetro es igual, pero en este caso nuestra variable le pusimos peri. Recordemos que las variables, los identificadores, pueden ser cualquier nombre, solamente que cumplan las reglas de identificadores, es decir, no tiene que tener espacios en blanco, no puede empezar con un número, ¿sí? Si queremos darle mayor, también puede utilizarse el guión bajo si queremos nosotros darle mayor relevancia a nuestro identificador. Bien, ahí ya tenemos las 4 áreas que usted va a recordar siempre que hagamos nuestros algoritmos en la parte de fundamentos de programación, pues debemos recordar siempre estas 4 áreas. Primero, definición de variables, ingreso de datos, cálculos y o condiciones, o el proceso también, otros programadores lo llaman el proceso, y finalmente pues el mostrar los resultados, o en este caso que tenemos aquí. Vamos a proceder a la ejecución, hacemos un play. Y aquí tenemos, mire, dice, aquí estamos en la ejecución, estamos aquí en esta línea. La ejecución es paso a paso, de arriba hacia abajo, metodología top-down, que se conoce de arriba hacia abajo. Dice, ingrese radio, estamos aquí, está esperando que lea el radio. Entonces yo voy a poner como un radio de 5. Veamos qué nos sale. Hizo los cálculos respectivos. Y me salió, dice que los resultados, mire, los resultados corresponde a esta instrucción de aquí. Luego el área igual, me muestra el resultado del área con los decimales que nosotros tenemos acá. Estos resultados, pues nosotros debemos tomarle en cuenta que cuando queremos ejecutar nuestro programa debemos hacer varias pruebas y comprobar, sobre todo, comprobar con una calculadora la primera vez para ver si en verdad los resultados que está arrojando nuestro algoritmo, nuestro programa, son los correctos. Durante la ejecución, la escritura del código, pueden surgirse algunos errores. Por ejemplo, les voy a mostrar, voy a ponerle aquí, por ejemplo, se me olvidó ponerle la letra O. Veamos qué sucedería si al leer, yo le puse radi, estaba definido radio, veamos qué nos sale. Lo principal, el éxito de la programación es poder. Nunca te va a salir un programa a la primera, recuerda. Todos somos humanos, pero si te encuentras con algún error, debe tener la capacidad de solucionarlo, resolverle. Pero aquí el programa es tan amigable que ya te indica aquí qué es lo que está pasando. Aquí me dice que hay una variable no definida, y la variable no definida me dice que es radi. Ah, ya, entonces yo ya puedo identificar que aquí está mal puesto, debería ser radio. A este error, por ejemplo, son fáciles de solucionar, que también son errores en este caso, de que nosotros lo vamos a corregir, ¿no? Inmediatamente, ahí tengo. Una vez que ejecutamos, ya lo podemos realizar. Bien, esos son los errores típicos que nosotros a veces encontramos. Entonces,
El éxito, como les había mencionado, pues aprender a solucionar. También podemos hacer una ejecución paso a paso. Observemos, por ejemplo, aquí tengo en la barra de herramientas, recuerden que esto es la barra de herramientas. En la barra de herramientas pues tenemos, y observe cómo va el flujo de código. Ahorita me está indicando que está en esta línea. Entonces le pongo 4, 3, pongamos de radio y sigue la ejecución. Cómo va ejecutando. ¿Ya? Entonces, aquí nos permite hacer una visualización, o si cabe el término, hacerle analógicamente, en cámara lenta se hace la ejecución. Entonces, eso también es una forma muy práctica de solucionar nuestros problemas. Bien, hasta ahí tenemos nosotros la solución de este ejercicio, recordándolos brevemente de que nuestro algoritmo en pseudocódigo debe tener estas áreas. Además es importante que nosotros desde el comienzo aprendamos también a identificar nuestro programa, por ejemplo, con la doble barra slash, esta barrita doble slash, nosotros recomendamos a los programadores identificar, poner un encabezado a nuestro ejercicio. Este encabezado nos permite hacer una identificación de nuestro programa, donde ponemos nombre de la institución, por ejemplo, pongámosle de mi unidad educativa Mariano Suárez Ventimilla, le voy a poner, le digo unidad educativa Mariano Suárez Ventimilla. Listo. Entonces, bueno, luego ponemos la identificación, podríamos ponerle, si queremos, podemos ponerle más detalladamente la especialidad a la que pertenece. Bueno, o simple, lo más importante sería, por ejemplo, el nombre de quien realizó, el autor del trabajo. Podríamos ponerle René Pila Taxi, quien les habla. La fecha de elaboración, podríamos poner la fecha, en qué fecha fue elaborado. En este caso estamos hablando del 23 de marzo. Del 2020. De igual manera podríamos identificar a qué curso pertenece el estudiante, y lo principal aquí en esto es el objetivo. Recordemos que el objetivo de nuestro programa es para poder saber este código de aquí que acabo de escribir, de qué se trata, de qué está solucionando. Entonces aquí en el objetivo siempre recomendamos poner un resumen del caso, es decir, podría también considerarse el enunciado del ejercicio. Por ejemplo, le digo programa, calcula, pongámosle, solamente voy a poner resumido, le voy a ponerle cálculo del área y perímetro de un círculo. Eso me va a ayudar a mí a identificar, y cerramos. Yo generalmente acostumbro a cerrar con asteriscos para dar un poquito más de relevancia. Esto es una parte muy importante a la hora de hacer un programa. Recordemos que el programa es un arte, es como cuando escribes tú un poema. Si un poema no lo escribes correctamente, faltan las faltas de ortografía, pues va a tener otro sentido. Lo mismo sucede con la programación. Bien, como les había mencionado, pues no nos dejemos sorprender con quienes dicen que ¿para qué manejamos PCInt? Si podemos manejarlo Java, podemos manejarlo Python, C++, bueno, la serie. Recordemos, le vuelvo a insistir, de que si tenemos nuestro código ya resuelto en PCInt y funciona de maravilla, simplemente nosotros tenemos que exportar y a qué lenguaje quiero exportar, si es que me interesa algún lenguaje de programación en específico. Voy a suponer que me interesa Java, por ejemplo. Voy aquí a convertir a Java. Y me dice, por ejemplo, yo aquí voy a poner un título, voy a poner, le digo, por ejemplo, prueba de áreas, ¿sí? Prueba de áreas, y automáticamente tengo que identificar dónde lo estoy grabando. En este caso, por el momento, lo voy a grabar en el escritorio, pero recomendándoles que en el escritorio no es muy conveniente hacer nuestras grabaciones. Por lo tanto, nosotros ya, si puedo ya observar en el escritorio ya debe estar, en este caso, constando ya mi ejercicio, que aquí tengo prueba áreas. Miren, este ejercicio ya lo puedo editar, y si, como ustedes pueden observar aquí, ya tengo mi programa escrito en Java. Miren, wow, para quienes están programando en Java, pues esto les va a resultar mucho más fácil. Simplemente lo resuelven en PCInt,
y con un exportar en medio minuto ya lo tiene transformado a un lenguaje de programación. Obviamente es en consola, este es el código de consola de Java, y de igual manera nosotros podemos hacer la exportación a cualquier lenguaje. Si alguien, como decíamos, algún novelero, por ejemplo, dice yo quiero esto, en mi institución están programando en Python, perfecto, entonces déjame que aquí tengo Python, lo exportamos a Python o dice en visualbasic.net, quiero hacer código C++, veamos, hagámosle con código C++ para comprobarlo nuevamente. Podríamos hacerle, nuevamente voy a grabarle en el escritorio, pero pongámosle aquí prueba con C++, prueba 2 voy a poner, prueba 2, y si observamos nuevamente aquí tenemos en el escritorio prueba 2. Si usted observa, inclusive ya me pude poniendo el icono que representa el código de C++, y aquí tenemos, voy a editarle con editor de texto nada más, y usted puede pasarlo a un dev C++. Mire, aquí tenemos el mismo programa ya resuelto en C++. Miren con qué facilidad. Entonces, con esto queda demostrado que cuando hablamos de PCInt, estamos hablando de una herramienta muy buena, muy poderosa, que nos permite escribir algoritmos fácilmente en nuestro propio idioma, como en el castellano, en este caso definir, escribir, leer. Cuando tengamos condiciones tenemos que hacer una pregunta, sí, para, mientras, etcétera. Conforme vayamos avanzando en el curso iremos resolviendo más. Bien, aquí tenemos ya resuelto el primer caso. Vamos al segundo caso. En el segundo caso me pide que realice un algoritmo que solicite el nombre de una asignatura, calificaciones que corresponden al primer quimestre y segundo quimestre respectivamente. El programa debe mostrar la suma y el promedio. Mire, aquí tenemos el ejercicio que usted lo puede realizar. Este es el caso. El caso que tenemos que necesitar. Lo primero que habíamos mencionado anteriormente, aquí por ejemplo, en este tipo de ejercicio no me da ninguna fórmula. Si usted puede observar en el primer caso, era fácil, nos dio la fórmula, yo tengo que aplicar la fórmula y listo. Pero muchos de los ejercicios que se resuelven en programación, muchos de los ejercicios no nos da ninguna fórmula mágica que nosotros podamos hacerle. Por lo tanto, tenemos que empezar haciendo un pequeño análisis, lo que necesitamos, los ingredientes, lo que conocemos como datos de entrada. En este caso, el nombre de la asignatura es un dato que necesitamos. El nombre de la asignatura y 2 calificaciones para el primer quimestre y del segundo quimestre. Y obviamente cuando ya nosotros ya tengamos esos datos, las 2 calificaciones, podríamos, en este caso, ya el cálculo correspondiente para obtener la suma y el promedio. Bien, entonces vamos con el segundo caso. Para eso nosotros vamos a crear un nuevo. Si queremos nosotros, obviamente el anterior lo queremos, lo podemos guardar. Recordemos que lo grabamos. Voy a grabarle por este momento en el escritorio, recordándoles que en el escritorio no es conveniente grabar nada, solamente los enlaces a nuestros programas. Pero por el momento lo voy a grabar, posteriormente lo borraré. Bueno, voy a ponerle, por ejemplo, le pongámosle ejercicio 1, práctica 1 de PCInt. Entonces lo voy a grabar en el escritorio y ahí tengo ya grabado mi ejercicio. Y aquí me indica que yo ya tengo grabado. La extensión de los programas de hechos en PCInt tienen la extensión PSC. Por lo tanto, si yo necesito ingresarme nuevamente a PCInt, recordemos aquí algo muy importante. Si nosotros accedemos a PCInt, ¿sí?, desde el escritorio, no cometamos el error de hacer doble clic y esperar que nos abra el programa, porque no lo va a abrir. Esto generalmente cometen muchos errores. Algunos de mis estudiantes han cometido ese error de que quieren hacerlo directamente, es decir, como un documento de Word, hacer doble clic y querer que nuestro programa se abra. No se va a abrir. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Ingresar a PCInt y de ahí escoger abrir. Cojo abrir y de ahí nos ubicamos donde está grabado, y obviamente ya lo tengo abierto, y seleccionamos y lo abrimos. Bien, entonces hasta ahí hemos terminado nuestro primer ejercicio. Si es que hay unas preguntas y todo los iremos solventando después de que termine la videoconferencia. Bien, voy a hacer un nuevo programa para solucionar el caso número 2.
Escojo un nuevo y aquí tenemos nuevamente. En este caso, nuestro caso corresponde a calificaciones, a las notas. Entonces ya podríamos asumir eso, ¿no? Algoritmo, le podría poner algoritmo notas de estudiante. Sí. Notas de estudiante. Sí, recordemos que no tiene que tener espacios en blanco. Algoritmo notas de estudiante. Luego tenemos que ponerle un pequeño encabezado, pero por el momento lo vamos a omitir. Debe hacer usted que en cada ejercicio deberá poner su encabezado, su header, que me permite indicar, poner los datos informativos de lo que corresponde a nuestro programa. Por el momento eso ya lo vamos a omitir, ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Podríamos también hacer un control C, control V, copiar, pegar, simplemente, y lo pondríamos en nuestro nuevo programa, y lo único que cambiaríamos de pronto sería el objetivo, la fecha y posible algún dato adicional. Entonces eso nosotros debemos tomarlo en cuenta siempre que queramos hacer nuestro nuevo algoritmo. Ahora bien, de acuerdo a nuestro pequeño análisis, aquí necesitamos tres variables. Tres datos necesitamos conocer: el nombre de la asignatura, una calificación que corresponde al primer quimestre y otra calificación que corresponde al segundo quimestre. Bien, necesitamos tres datos para ingresar, pero también debemos tomar en cuenta que cuando tenemos que mostrar los resultados, cuando queremos mostrar los resultados, aquí tenemos que necesitamos una suma y el promedio, porque eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces vamos a proceder a hacer, es decir, en total necesitamos 5 variables, ¿no? 5 variables. Por lo tanto, voy a empezar definiendo acá. Definir mis variables que necesito. Una variable para ingresar el nombre. Entonces definir, yo le voy a llamarle nom para el nombre. Y le voy a decir que, voy a indicar que el nombre va a ser de tipo texto. ¿Sí? Tipo texto. Una ventaja de PCInt es que puede aceptar cualquiera de los tres tipos. En este caso para texto hay tres formas de hacerlo. Podría ponerle también tipo cadena, tipo texto, también puede poner el tipo carácter, que representa exactamente lo mismo. Pero yo me he acostumbrado a ponerle tipo texto, más que suficiente. Con esto nosotros asumimos que texto es un string. Bien, tenemos para el nombre. Ahora necesito para la nota del quimestre 1 y nota del quimestre 2. Entonces aquí necesito definir, voy a ponerle nota del quimestre 1, voy a llamarle así, nota. Ahora algo tan importante que podemos nosotros observar aquí. Mire, yo podría ponerle, vamos a suponer lo siguiente. Observe de paso aquí, ¿no? Yo aquí le estoy poniendo una variable, no. Mire aquí. Y me subraya. Esto es muy importante aquí tener en cuenta, porque a veces nos rompemos la cabeza y dice, pero mire, profesor, si está el nombre está correcto, ¿dónde está el error? El error está, mire, si usted observa, este nombre lo pone en azul y aquí el nombre está en negro. Lo que está en azul significa que es una palabra reservada del lenguaje. Recuerde el término. Palabras reservadas del lenguaje. Significa que esas palabras no pueden ser utilizadas como identificadores, ni tampoco como nombres de variables, ni constantes. Entonces yo debo poner algo que altere ese nombre y corregimos el error. ¿Sí? Errores típicos que se nos pueden presentar. Entonces, no olvidarse. Si le ponen azul, significa palabra reservada. Entonces esto corregimos inmediatamente. Entonces, nota del quimestre 1, yo le voy a poner nota Q1 y también de paso le voy a poner la nota Q2. Pero en este caso no convendría ponerle tipo texto. Ya sabemos que tipo texto es cuando voy a escribir un carácter, letras en este caso. Recordemos, letras, números y símbolos, pero que son considerados como texto y no necesitamos hacer ningún cálculo con ellos. Entonces, en este caso las notas son con decimales, podríamos ponerle de tipo real. Posteriormente haremos otros ejercicios, otros casos, en donde vamos a utilizar otro tipo de dato como
el entero, el tipo lógico. Bien, entonces nos tenemos ahí las dos variables para la entrada, pero también podríamos aprovechar aquí mismo, en la misma línea como son para la suma y el promedio. Podría ponerle suma y de pronto le pongo promo. Recordemos que los nombres deben tener algún significado que me ayude a identificar qué es lo que van a contener estas variables. Entonces, los nombres ya le pongo ahí. Vamos a ponerle, al igual que el anterior ejercicio, pues vamos a ponerle un título. Siempre será importante ponerle un título a nuestro programa. Escribirle, pongo acá, pongámosle ejercicio notas o cálculo de notas, cálculo de suma y promedio de notas. Pongámosle aquí, promedio de notas. Un pequeño título a nuestro programa. Entonces, para que cuando me solicite los datos, saber de qué se trata. Entonces, vamos a ponerle aquí escribir, le voy a solicitar en este caso el primer dato. Necesitamos los ingredientes para nuestro caso, va a ser conocer las notas. Si no conozco las notas, no puedo calcular ni la suma ni el promedio. Entonces van a ser mis datos de entrada, datos de salida, ¿no? Datos de entrada, recordemos, de entrada las notas, las de salida sería la suma y el promedio. Asumamos de esta manera que si no conozco las notas, no puedo calcular ni la suma, no puedo calcular ni el promedio. Entonces procedamos a ingresar la primera nota. Pongámosle ingresar nota quimestre 1. Perfecto, como es solamente texto, podemos ponerle entre comillas lo que nosotros bien queramos. Entonces le pongo leer, el nombre de la variable le pusimos nota Q1, y de similar manera podemos hacerle para la nota de segundo quimestre. Escribir ingrese nota quimestre 2. Perfecto, hasta ahí tenemos. De igual manera, en forma similar a la anterior, pues tendríamos que poner un leer la nota Q2 que corresponde a nuestra variable. Bien, ya tenemos nuestros pasos. Mire, recordemos lo que hicimos anteriormente con el ejercicio anterior: definición de variables, ingreso de datos. Una vez que ya tengo los datos, puedo proceder al siguiente paso, a la siguiente del diseño general, que corresponde al hacer los cálculos y condiciones. Si es que los hay, por el momento pues no vamos a trabajar con condiciones, eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión que tengamos. Vamos a trabajar con condiciones. En este caso necesito primeramente calcular la suma. Suma, le digo, suma la nota del quimestre 1 más la nota del quimestre 2. Bien, entonces ya tengo la suma, entonces ya puedo proceder a calcular el promedio. Podría ponerle suma sobre 2, tenemos ahí el promedio. Pero alguien se preguntará, ¿pero para qué utilizamos suma si es que puedo calcularle directamente aquí? Por ejemplo, voy a asumir, ¿no? Alguien está pensando esto. Es importante, por ejemplo, alguien puede pensar esto, ¿no? Que yo necesito la nota del quimestre 1 más la nota del quimestre 2. Todo eso dividido para 2. Y ya puedo obtener el promedio. Sí, pero el ejercicio nos decía, recordemos del caso, decía que debe mostrar la suma y el promedio. Entonces debemos regirnos a eso, a lo que el caso nos está solicitando. Por lo tanto, debemos nosotros proceder a lo que está. Una vez tengo el cálculo de la suma, luego hago el promedio. ¿Sí? Obviamente podemos simplificar los cálculos. Alguien puede decir, también alguien lo suele hacer, el poner paréntesis no afecta en nada. ¿Sí? No afecta en nada. En este caso serían opcionales poner, pero en este caso no afecta en nada, preferentemente lo quitamos. Pero si lo hubiéramos hecho de la forma que está anterior, ahí sí necesitábamos. Por ejemplo, si yo lo ponía así, ¿no? Evitábamos de acá. Si le ponía sin paréntesis, cometíamos un error bastante grande. Estaríamos diciéndole que la nota del quimestre 1 sume a la nota del quimestre 2, pero dividido para 2, pero aquí le está dividiendo para 2 solamente la nota del quimestre 2. Entonces aquí se hace necesario incluir los paréntesis.
Una cosa muy importante en lo que corresponde a la linealización, usted recordará que hace un momento lo mencioné, la linealización de fórmulas, es decir, escribir en una sola línea, y para eso nos ayudamos, nos auxiliamos de los paréntesis, ¿no? Entonces, no se olviden tomar en cuenta estos pequeños aspectos que nos van a evitar un dolor de cabeza a la hora de hacer nuestro programa, ¿sí? Posiblemente no nos salga ningún error al ejecutar, pero el resultado no va a coincidir con lo que esperamos. Entonces eso hace que nuestro programa no funcione correctamente. Perfecto. Entonces ya tenemos definición de las variables y el ingreso de datos. Una cosa que me faltaba, me decía también que ingrese el nombre que omití. ¿Sí? Algunos estarán preguntándose dónde está el nombre. Obviamente aquí un pequeño despiste. Vamos a ingresar el nombre que nos faltaba. Escribir. Justamente gracias a alguien me dijo está ahí el nombre, ¿dónde está? Entonces vamos a ponerle que ingrese el nombre del estudiante. Ingrese el nombre. Perfecto. Ingresamos el nombre. Obviamente nos faltaría ponerle leer el nombre. Listo. Tal como recordemos esto, tal como lo definimos acá, tenemos que hacer la lectura. Este nombre de aquí simplemente es un texto. Porque a veces los estudiantes cometen el error, ¿sí? Yo he visto amigos que cometen, a veces ponen, dice leer nom, pero ¿por qué, profesor? No, dice, es que yo le puse aquí nom, por lo tanto aquí dentro del texto también tiene que pedirme nom. No es así. Lo que está aquí en el texto simplemente usted lo puede poner para mayor detalle, solamente es un mensaje, que es lo que está mostrando, pero lo que sí debe coincidir es el nombre de nuestra variable. Bien. Tenemos ahí a nuestro ingreso de datos, ¿sí? Con nuestro pequeño título, los cálculos, obviamente son solamente 2 cálculos, y finalmente vamos a mostrar los resultados. Entonces vamos a escribir lo mismo que antes. A mí me gusta ponerle unos asteriscos de adornos para indicar los resultados. Y esto nos ayuda a nosotros a que nuestro programa sea más vistoso, más amigable. Recordemos que cuando hacemos una aplicación, especialmente quienes somos desarrolladores, programadores, recordamos que tomar en cuenta que nosotros desarrollamos nuestra aplicación para terceras personas, es decir, no vamos a manejar nosotros el programa, sino lo van a manejar otras personas, ¿no? Entonces vamos a mostrar los resultados. Escribir, vamos a mostrar el resultado, que es lo que me pide, suma. Entonces yo podría ponerle aquí suma igual, si es que me gusta ponerle con igual, si no simplemente ponerle 2 puntos, eso no hay ningún problema. Yo podría de pronto decir suma 2 puntos, o igual quiera poner. ¿Cuál es mi variable? En este caso se llama suma mismo. ¿Sí? Entonces vamos a poder escribir finalmente, me faltaría escribir promedio igual o promedio 2 puntos y coma, seguido de coma, pro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya solucionado nuestro programa, nuestro caso 2. Veamos ahora la ejecución, posibles errores que pueden presentarse. Aunque ya lo hicimos en el ejercicio anterior, fuimos haciendo paso a paso, pero una vez que nosotros ejecutamos pueden presentarse algún error, alguna omisión en cuanto a una variable. Bueno, entonces eso lo corregimos inmediatamente. Bien, aquí tenemos nuestra aplicación. Miren, en la ejecución tenemos aquí, en este momento, el cálculo de promedio y notas sería esta línea de código. Me está solicitando el nombre, leo el nombre, pongámosle Pepe, listo. La nota del trimestre 1, pongámosle, sacó 8 y 7, vamos a poner 8 y 7 el segundo trimestre, y me dice que el resultado es, dice, aquí me está dando un resultado. ¿Quién me ayuda a corregir el resultado? Ya observaron, ¿se observaron aquí? Dice nota 1 más nota Q1. Mire, esos son los resultados que nosotros debemos verificar. Me dio 0 errores en la escritura, pero si observamos el resultado es incorrecto. Ya, entonces aquí hemos omitido el error de que no es nota Q1 sino la nota Q2. Nota Q1 más nota Q2.
Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Pues vamos a poner los mismos datos a ver qué es lo que sucede. Le digo 8 y 7. Perdón, bueno, el nombre ya le puse ahí. Y aquí vamos a ponerle el 8. Ya. Ahí miren, el resultado 15, obviamente, ¿no? Primer trimestre 7, 8 y la nota suma de 15. El promedio es 7.5. Probemos con otros valores. Pongámosle el estudiante Anita. Pongámosle 6.7 con decimales. Y aquí un 9.2. Recordemos que aquí no hay que poner la coma, sino el punto decimal. La suma 15.9 y el promedio 7.95. Entonces, como podemos observar, nuestro programa está funcionando perfectamente, aunque podemos darle ciertos adornos. Por ejemplo, que el nombre me solicite acá al frente. Me pide la nota y que la nota me solicite acá. Y vamos a dar ciertos pequeños cambios. En este caso le voy a poner aquí una opción adicional. Le digo escribir sin saltar. Sin saltar. Perfecto. El escribir sin saltar lo que hace es simplemente evita que el cursor salte a la siguiente línea. Hagamos la prueba. ¿Sí? Mire, observe. Ingrese nombre. Como le puse ingrese sin saltar este mensaje, entonces mire, ingrese nombre y al frente me pide el nombre, Pepito, por ejemplo, y las notas. Lo mismo haríamos para mejorar tanto para la nota del trimestre 1 y trimestre 2, le vamos a agregar, escribir sin saltar, lo mismo, y también podríamos ponerle aquí sin saltar. Perfecto. Entonces ahí tenemos nosotros ya corregido esto. Acá no es necesario el sin saltar. Nosotros vamos a incluir siempre y cuando nos vaya a leer los datos. Solo en las lecturas. Olvidemos eso, ¿no? Entonces ejecutamos y ahí tenemos. Mire, ingrese nombre, pongámosle Anita, nuestro alumno. Nota del trimestre 1, pongámosle 7. Tengo 8. Y aquí tenemos la suma y el promedio. Bien, hasta ahí tenemos nosotros nuestro programita resuelto, nuestro caso número 2. Volvemos a grabarlo, recordándoles nuevamente, resumiendo brevemente lo que hemos visto el día de hoy. Recordemos que la definición de variables. La definición de las variables, pues hay que tomar en cuenta que el tipo de dato puede ser texto, si va a contener, por ejemplo, direcciones, nombres, ciudad, por ejemplo, texto. Inclusive teléfono, podríamos ponerle texto si es que nosotros recordemos que el teléfono tiene un 0 al inicio. Si le pongo como número, se va a perder el primer 0. 0 no significativo. Entonces también ponerle, si voy a ingresar número de teléfono referente al celular o móvil, podría también ser aquí, o la cédula también podría ser considerada como texto para no perder el 0 inicial. También tenemos como tipo de dato real. Más adelante hemos de trabajar con otro tipo de dato entero, texto, real y finalmente un tipo lógico, son los básicos que nosotros podemos trabajar. La estructura de cualquier programa, recordemos que primeramente tenemos, una vez que hemos hecho el análisis, debemos identificar cuáles son las variables y definirlas, hacer un ingreso de datos. Hay un área que corresponde a los cálculos y una vez que ya tengo los cálculos, recuerde, ya puedo mostrar los resultados. Podemos a grabar, a ejecutarlo, podemos hacerlo paso a paso. Si queremos nosotros hacer una ejecución mucho más, una depuración lenta, y muchas veces nos sirve esto para identificar errores. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle aquí a Anita, o mire, aquí está esperando que ejecute Anita y sigue la ejecución. Está esperando que ahorita estamos, aquí está la ejecución. Ingresamos, por ejemplo, 8. Nuevamente acá tengo 7 o 9, podemos ponerle, no hay ningún problema. Y hace los cálculos y muestra los resultados. Mire cómo se va ejecutando paso a paso hasta que finaliza nuestra ejecución. Bien, amigos, eso es lo que hemos visto el día de hoy. Recordemos que no salir de casa, quédate en casa, pues, y recordemos que cada día nosotros tenemos algo nuevo que aprender. No es un tiempo perdido el que estamos en la casa, podemos aprovechar para aprender algo nuevo y mejorar nuestros conocimientos, ¿no? Y reforzando.
Bueno, si están interesados, pues al siguiente, a las 3 de la tarde, en 5 minutos, empezamos con Java. Vamos a trabajar con Java NetBeans, quienes están interesados. Recordándoles también que no dejen de dar un like. Si te gustó la videoconferencia, pues haz un like y visita nuestro sitio, nuestro portal web de programación, www.acecompu.net, ¿sí? Tu portal de programación donde puedes hacer unas descargas de ejercicios resueltos inclusive para que puedas tú hacer las prácticas correspondientes. Aquí en ejercicios resueltos tú puedes observar que tenemos aquí una serie de ejercicios, ¿sí? Inclusive los listados los puedes encontrar y hay ejercicios inclusive resueltos. Si tú necesitas algún ejercicio resuelto, aquí disponemos los ejercicios que puedes revisarlos en varios lenguajes de programación. Los lenguajes que manejamos en acecompu.net son prácticamente los más comunes: C#, PCInt, Java, PHP, C++, C.NET, Visual Basic. También creamos nuestras páginas web y administramos lo que es base de datos, Postgres, MySQL y SQL Server. Básicamente son nuestras herramientas de trabajo que nosotros nos permite, nuestra empresa pues se ha dedicado a trabajar. Es todo. Gracias a Dios. No se olvide que en casa cuídese usted, cuide a su familia, que la vida es lo más preciado que tenemos. Muchas gracias. Hasta mañana.